Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Desde un tiempo para acá se han vuelto muy populares los videos muy cortitos que uno pasa así rápidamente con los dedos, en TikTok sobre todo. Y uno ve ahí siervos del Señor predicando la palabra de Dios de una manera corta y muy efectiva. Pero también ve personas que predican unas cosas y como son videos tan corticos, son videos que no se puede pues uno poner a reflexionar sobre ellos, pues uno lo pasa de largo y hay mucha gente que cree que eso es verdad. Y hemos encontrado una serie de herejías terribles en esos videos. Así que decidimos sacar este video. ¡Sí! Estas herejías son tan fáciles de desmentir que no vale la pena hacer un cara a cara completo para cada una de ellas. Así que las hemos agrupado. Aquí 4 de las peores herejías que hemos encontrado en videos de TikTok. 4 herejías absurdas que hemos encontrado en TikTok. Y quiero pedirle que si le parece edificante este video, lo comparta por todas sus redes sociales. Si quieren más videos de estas herejías terribles en TikTok, comparta este video, dele like, suscríbase, dele a la campanita para poder llegar a más personas. Comencemos con la herejía número 1. El ángel ñato. Sí, señores, el evangelista Emanuel tuvo una revelación donde le habló un ángel ñato y además lo puso a hablar en lenguas ñatas. Esto para los que quieren evidencia sobre la lengua ñata, porque vamos a hablar sobre el ángel ahora. Hay gente que está turbada con eso, Edgar. Hay gente que nunca han tenido experiencia en el mundo espiritual, por eso es que ellos critican, porque ellos nunca han pasado por lo que tú has pasado. Fueron meses de rodillas en la iglesia, orando de madrugada, 7 horas de rodillas y no viendo respuesta. En el monte un día estaba orando y bajaron 2 ángeles. Vi un ángel que tenía muchos ojos. No sé qué era ese ángel. Le preguntaba a Dios qué era ese ángel. No pude ver el rostro del ángel. Y el ángel movía las alas. Y cuando el ángel movía las alas, botaba como signo de música, de piano. ¿Tú viste las películas cuando están tocando piano, los muñequitos como que suben música? Vi que los ángeles brotaban de las alas. Y el ángel me dijo, caminaré contigo. Y detrás, escucha con atención. Y detrás del ángel, escuché un ángel que estaba hablando una lengua ñata. Y yo le preguntaba a Dios, ¿este es el ángel ñato? Escucha con atención. Y le dije a los ministros que estaban en el monte, que hay una gloria tan espesa que todo el mundo estaba durmiendo. Y dije, wow, el ángel ñato entró y va a visitar el monte. Cuando dije eso, el monte tembló y la gente comenzó a hablar lengua, los demonios comenzaron a manifestarse en el monte. La gente se embalaba, me subió en una mata, el ángel hablándome en ñato. ¿Pero qué es ser ñato? Bueno, en mi país es alguien que no tiene la nariz respingada, sino aplastada. Pero en algunos otros países, un ñato es una persona que tiene un problema en las fosas nasales y hace que su voz suene absolutamente nasal, que suene algo así. ¿Sí? Entonces ese fue el ángel que este supuesto evangelista escuchó. Alguien que tenía ese problema. Y no solo eso, sino que comenzó a hablar en lenguas por el ángel ñato. El ángel ñato que anda conmigo me está revelando la situación. Uñaña, moñemo, llama cuambo, sé. Gloria. Hay una gloria. Gloria. Con el espesa. Macuenzo. Prepárate que te toque un gloria. Mananzo, Manuel. ¿Qué fundamento bíblico existe para eso? Las personas que creen, los continuistas que creen que existen los dones básicamente igual que en el Antiguo Testamento, aún así la mayoría creen que debe sustentarse todo y medirse todo a la luz de las Escrituras. ¿Cómo mido yo que hay ángeles ñatos a la luz de las Escrituras? ¿Cómo? Esto ya se volvió ridículo, absurdo. Ahora bien, ¿el ángel entonces tuvo un problema de nacimiento? ¿Dios lo hizo así? ¿O existen mamás ángeles? ¿O tuvo un accidente y quedó ñato? No es posible nada de eso. Primero porque los ángeles son espíritus. Hebreos, capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Espíritus! Si es un espíritu no tiene nariz, y si no tiene nariz no puede ser ñato. Es que es así de sencillo, mi hermano. No necesito ser un exégeta para poder desmentir al ángel ñato. Está fabulando, como dicen algunos otros. Son fábulas, son inventos. Su imaginación es tan grande. Y ahora parece que está más de moda el que pueda decir algo más loco. Y entre más loco, pues más viral. Y entre más viral, pues les va mejor. Eso es lo que estas personas están intentando hacer. Y es que es absolutamente absurdo. Y es tan absurdo también que él hable en lenguas ñatas. ¿Qué acaso no es porque están llenos del Espíritu Santo que hablan esas supuestas lenguas? ¿Qué no es una lengua que es un lenguaje angelical, pero no porque los ángeles los posean, sino porque están llenos del Espíritu? ¿Bautizados con el Espíritu, dicen otros?
entonces a él lo poseyó fue el ángel ñato. Y si lo poseyó el ángel ñato, entonces ese ángel no es un ángel de Dios. Porque los únicos que poseen cuerpos humanos son los demonios. Mi querido amigo, estás poseído. Gálatas capítulo 1 nos enseña que si un ángel del cielo nos predica un evangelio diferente, el tal sea anatema. Así que, señores, no existen los ángeles ñatos, pero posiblemente un demonio sí puede hacerse pasar por uno de ellos. Herejía número 2. Jesucristo no es Dios porque fue tentado. ¿Quién dijo que Jesús es Dios? La Biblia lo dijo, la Biblia no lo dice. Entonces fue llevado al espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y acá, Santiago 1:13, yo estoy usando tu Biblia, la romana, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, viejo, si no tienta a nadie, ¿cómo acá Satanás está tentando a Jesús? ¿En qué quedamos, querido? ¡No! ¡Eso es pecado! Esta herejía no es nueva, hace muchos siglos que se predica esto. Pero aquí la da un señor que se llama Pedro Camarán, a quien no recomiendo para nada. Todos sus videos son una cantidad enorme de herejías completamente contrarias a lo que el cristianismo histórico siempre ha predicado. Este señor Camarán parece que él cree que sabe más que todo el mundo, ¿sí? Todos esos teólogos los bota a la basura, ¿sí? Puede que hayan estudiado mucho y que lleven siglos estudiando, y él ignora básicamente la guía del Espíritu Santo hacia la iglesia durante toda la historia, porque él sabe más, porque él sí tiene luz, porque él es inteligente, él sí es inteligente. Esos teólogos con todo su título son brutos, ellos no saben nada, esos son tipos que no saben nada, pero él sí, él lee las escrituras y tiene luz. Y entonces él toma Santiago capítulo 12 verso 13 con un viejísimo argumento que ya todos hemos escuchado muchas veces, diciendo que si Dios no puede ser tentado, entonces ¿cómo Jesús fue tentado? Si Jesús fue tentado, entonces Jesús no es Dios. Un silogismo simple, pero el silogismo falla en un punto. Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. Unión hipostática. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y cada vez que aparece un evento de este tipo, que uno dice, bueno, a Dios no le puede pasar esto, pues es porque se está manifestando en la escritura la naturaleza humana de Cristo, no la naturaleza divina. Yo no las puedo separar, pero para estudio, para modo de estudio, aunque no entendamos bien cómo funciona perfectamente, porque si lo entendiéramos bien, pues seríamos Dios. ¿Cómo voy a entender perfectamente cómo funciona Dios? Eso no tiene sentido. Aparece una supuesta contradicción, pero lo que nos está mostrando es simplemente la naturaleza humana de Cristo. Cristo era 100% humano. De hecho, en el contexto de la tentación de Jesús, dice que Jesús tuvo hambre estando en el desierto. Es decir, está manifestando su naturaleza humana. ¿Y por qué entonces estoy tan seguro que Jesucristo es Dios? Porque hay una cantidad de versículos y de argumentos enormes por todo lado que me dicen que Jesucristo es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se atreve a decir que en la Biblia en ninguna parte dice que Jesucristo es Dios si por todo lado dice? Y eso por mencionarles algunos versículos, por mencionarles algún argumento. Queremos dejar aquí nuestros videos donde argumentamos por qué Jesucristo es Dios en nuestro canal especial Biblia Libre Prédicas, que usted puede ir a examinar. Ni una vista más para Pedro Camarán, falso maestro, completamente, pero perdido, perdidísimo. Número 3. La Biblia dice que no hay que leer la Biblia. Esta es una de las cosas más absurdas que yo he escuchado y que he visto en TikTok. A esta chica la denominé la chica practica en esta práctica. La chica practica en esta práctica afirma que no es bíblico leer la Biblia. Quiero llamar la atención a los cristianos que practiquen esta práctica que no está en la Biblia y por ende es antibíblica. Jesús tampoco lo hizo y los apóstoles tampoco lo hicieron, pero ahí veo cristianos haciendo esto diariamente. Y esa práctica se llama leer la Biblia. Ahora, lo que ella está diciendo es una paradoja.
Es una contradicción, no tiene ni sentido. ¿Cómo puedo decir que no es bíblico leer la Biblia? ¿Cómo saber que no es bíblico leer la Biblia si no considero a la Biblia como el estándar para saber qué es bíblico y qué no? ¿Cómo saber que no es bíblico si no la leo? Pues es que ya cualquiera coge un celular y habla lo primero que se le ocurre, cualquier babosada, cualquier tontería, porque simplemente se le vino a la cabeza. Esta muchacha, esta chiquilla, lo que está intentando hacer es argumentar que lo más importante es lo que la iglesia enseña. Obviamente debe ser católica romana, supongo yo. Entonces, argumentando que lo más importante es la iglesia, ella dice que en ninguna parte de la Biblia dice que hay que leer la Biblia. Y utiliza al final de su video un texto que es 1 Timoteo 3:14 al 15. Así que ella se hace el harakiri. ¿Por qué se hace el harakiri? Porque ese texto nos demuestra que es importante leer las escrituras. Mire lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo sabe Timoteo cómo debe conducirse? Porque lee lo que escribió Pablo. No hay otra manera. Es decir, él, por medio de las escrituras, de lo que Pablo escribió, va a saber cómo conducirse en la iglesia, cómo conducir la iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad. Así que la base, el fundamento en que está, en lo que Pablo escribió en la palabra. Ahora hay muchas partes de la Biblia que nos instan a leer la Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El mismo Jesús en Lucas 4 toma el libro de Isaías, lo lee y les dice: esto habla de mí. Es decir, Jesús mismo leía las escrituras. En muchas partes del Nuevo Testamento, Jesús hace mención a todos los libros del Antiguo Testamento, o sea que los leía constantemente. El mismo Jesús dijo: escudriñen las escrituras. Así que esta muchacha dice semejante cosa tan absurda, sin sentido, porque no escudriña las escrituras. Y número 4. Jesús fue engendrado en el mismo infierno. Una de las sectas más blasfemas y heréticas de la actualidad es la que queda en Hermosillo, la que dirige el supuesto apóstol Jonathan Meza. Y esta chica que veremos a continuación es una de las seguidoras de Jonathan Meza y toma una de las ideas que él ha predicado muchas veces. Lo mismo, pero más barato. Y la hace TikTok, diciendo que Jesús fue engendrado en el infierno. ¿Sabías que a Jesucristo lo engendraron en el mismo infierno? Dice la Biblia que el Espíritu Santo tuvo dolores de parto. El Espíritu Santo, nuestra madre, engendró a Jesucristo en el infierno. Ahí lo dio a luz. Y dice Hechos que lo engendró resucitando a Jesús. Es decir, que lo dio a luz y después lo resucitó de entre los muertos. Mi Madre Espíritu Santo es la madre espiritual, la que dio a luz a Jesucristo. ¿Y qué versos utiliza para justificarlo? Primero utiliza Juan 16:21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con que Jesús haya sido engendrado en el infierno? ¡Nada! Absolutamente nada. Eso es tomar un texto fuera de contexto y lo convierte en un pretexto para justificar una doctrina que suena loca, que suena diferente, que parece innovadora y así llama la atención. Es todo. Pero si vamos a ver el contexto de Juan 16, el Señor les está diciendo: no se pongan tristes. Está bien, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Así que lo que está diciéndoles Él es tomando el ejemplo de una mujer que da luz simplemente como una metáfora. Duele, es difícil dar a luz, pero después se alegra cuando tiene al bebé.
Duele, es difícil dejar ir al Señor Jesucristo, pero se van a alegrar cuando venga el Espíritu Santo. Esa es la metáfora, eso es lo que les está diciendo en el contexto. No hay más, ahí no está diciendo que él haya sido engendrado en el infierno ni nada. Pero no es el único versículo que toma. Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se da cuenta, dicen, vea, ahí dice, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo lo engendró? Cuando resucitó. O sea, ahí fue cuando fue engendrado en el infierno, porque Jesús estaba en el infierno. Comencemos diciendo que, aunque muchos hermanitos queridos creen que Jesús fue al infierno después de morir, pues eso realmente no es bíblico. No tengo acá el tiempo para explicarlo, pero dejo mi video donde explico por qué no es real, no es cierto que Jesús fue al infierno después de morir. Eso no es bíblico, están interpretando mal algunos versículos y el hecho de interpretar mal esos versículos lleva a falsas doctrinas como estas. Realmente la palabra para engendrar en Hechos es la palabra genao, que quiere decir engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento o concebir. Es decir, hay varias aplicaciones, pero no tantas como las hay en el hebreo. Y es que está tomando como referencia a un texto de los Salmos. Salmo 2:7, y publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Yalat quiere decir muchas más cosas, no solamente engendrar, nacer, también concebir, crear, criar, hasta cumpleaños puede traducirse. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que en ese momento dio origen Dios a su primogénito, al primogénito de la resurrección. Jesús es el primogénito de la resurrección, el primero con un cuerpo glorioso. No estaba en el infierno, estaba en el sepulcro. Y del sepulcro, de aquello que había sido sepultado, ese cuerpo normal, humano, surge un cuerpo glorioso. Igual que nosotros, va a pasar lo mismo con nosotros. De este cuerpo físico caído va a surgir un cuerpo glorioso cuando Él nos permita resucitar algún día. Eso es lo que está diciendo. No hay nada que tenga nada que ver con el infierno. Suena grosero, suena grotesco y es completamente antibíblico. Lo único que ese texto de Hechos nos habla y nos dice es que Él hizo, junto con el Espíritu Santo y con el mismo poder de Jesucristo, resucitar de los muertos a Cristo como un nuevo ser, en un cuerpo glorioso. Eso es todo lo que dice. No dice nada más. No habla nada del infierno. Pero bueno, finalmente, mis hermanos, estamos llenos de cosas cada vez más locas y absurdas y esto se volvió una sopa. Y si no sacamos a la luz estas herejías, las debatimos y las contradecimos, pues seguirán creciendo cada vez más en diferentes espacios. Si usted tiene cosas locas que ha visto por TikTok, envíenlo, por favor, envíenlo a nuestro TikTok o a nuestro Instagram o a nuestro Facebook o a nuestro correo, por todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Comparta este video por todas las redes sociales y sigan con nosotros aquí en Biblia Libre. Y te va a comenzar a hablar mudo.